después hacemos un pequeño espacio para preguntas y hacemos la última clase, que es la de teratogénesis. Bien. A ver si esto me acompaña. ¿Pusiste a grabar? Bueno. Sí, Lau, ya está. Ya arrancamos. Buenísimo. Bueno, entonces, ¿por qué el sistema respiratorio es una de las últimas estructuras en desarrollarse? Sí, acá les preguntaría a ustedes, pero bueno, dado que esto es un poco más complicado, vamos a pensar un poco en cuál es la función, sí, del sistema respiratorio. Sí, acá tenemos un esquema del sistema respiratorio ya de un adulto, y si hacemos zoom dentro de los pulmones, dentro de lo que son los alvéolos, vemos que la función principal, ¿sí?, es justamente el intercambio de gases, ¿sí?, intercambiar oxígeno y dióxido de carbono con el aire. Obviamente que también las vías respiratorias superiores tienen que ver con la conducción de ese aire, ¿sí?, hasta los pulmones, la filtración de ese aire y por último el intercambio de gases. Entonces parece que el sistema respiratorio no es tan relevante, ¿sí?, para la sobrevida en el útero, dado que, ¿sí?, ese feto está inmerso en el líquido amniótico. Sin embargo, vamos a ir desarrollándolo y ese feto va a ir practicando de alguna manera esos movimientos respiratorios para, una vez que nace, tenga, digamos, ese sistema maduro para poder realizar ahora el intercambio con el aire, ¿sí? Hasta este momento, el intercambio gaseoso lo va a hacer la placenta, ¿sí? Bien. Vamos a diferenciar dos partes, ¿sí?, dentro del sistema respiratorio que se está desarrollando. Un sistema de conducción que está involucrado, o sea, involucra las fosas nasales, la boca, ¿sí?, la zona de la epiglotis, la faringe, la laringe, llegamos a la tráquea, ¿sí?, los bronquios. Estas dos ramas van a ser los bronquios principales que van a dar origen a los dos pulmones. Después cada pulmón va a tener bronquios lobulares que van a dar origen a los lóbulos de cada pulmón. Bronquios segmentarios y unas generaciones de bronquiolos, ¿sí? ¿Cuál es la función de este sistema de conducción? Por un lado, acondicionar, o sea, el aire a través de tres cosas: calentar ese aire, humectarlo y eliminar partículas, ¿sí? Y luego vamos a tener una zona respiratoria o un sistema de intercambio, ¿sí?, que va a estar dado por los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares y los sacos alveolares, y los alvéolos propiamente dichos, ¿sí?, que son o presentan o representan un volumen bastante grande, ¿sí?, entre 2.500 y 3.000 mililitros. Todo el espacio, digamos, que se llama muerto anatómico o la zona que no es respiratoria, es decir, aquella región, ¿sí?, de este sistema respiratorio en donde no hay intercambio gaseoso, ¿sí?, incluye las 16 primeras generaciones de bronquios, ¿sí? Y su volumen es mucho más chico, ¿sí?, es de 150 mililitros. Vamos a ir viendo a medida que veamos el desarrollo la importancia de las ramificaciones, ¿sí?, que van a sufrir estos bronquiolos respiratorios para dar una zona respiratoria, una zona de intercambio muy amplia, ¿sí?, y que va a ir creciendo incluso postnatalmente en función de las necesidades y el crecimiento de ese ser. Bien. Entonces vamos a ponernos a meditar un poquito y pensemos cuál es la utilidad, ¿sí?, de un sistema como el sistema respiratorio para la vida intrauterina, ¿sí? Es un sistema que está adaptado para evitar la desecación, para maximizar la captación del oxígeno del aire, para distribuir este en todo, ¿sí?, el cuerpo. ¿Nos es útil en la vida intrauterina? ¿Sería más lógico tener branquias y después cambiar a tener pulmones? Bueno, podemos hacernos infinitas preguntas al respecto. Pero básicamente este sistema respiratorio va a ser útil, ¿sí?, una vez que ese feto tenga que respirar oxígeno del aire, ¿sí? Mientras esté en el útero, la forma que va a usar para obtener ese oxígeno es a través de la placenta, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cómo vamos a formar ese sistema respiratorio?
Va a comenzar, ¿sí?, la formación del sistema respiratorio a través de una evaginación, ¿sí?, en la región ventral del intestino anterior, ¿sí? Como ya sabemos, este sistema respiratorio va a provenir de ese tubo digestivo primitivo, ¿sí? Y van a estar primero en una cavidad corporal común, pero que luego, como ya vimos en la clase de cavidades, se va a dividir esa cavidad torácica común, o cavidad corporal común, mejor dicho, en una cavidad torácica y una cavidad abdominal, ¿sí? Esa separación va a estar dada en un principio por el septum transverso, ¿sí? Que se acuerdan, era ese tabique que cuando el embrión era plano estaba en la zona bien cefálica y era mesodermo lateral no delaminado, y que al plegarse ese embrión adquiría una posición ventral, ¿sí?, y que separaba la cavidad abdominal de la torácica. Después, este septum transverso se iba a unir a otras porciones, ¿sí?, como los pliegues pleuroperitoneales, ¿sí?, y va a dar origen al diafragma, que es una de las estructuras con las que estuvimos trabajando. Bien, para que ese pulmón se desarrolle de forma normal, va a necesitar de que el feto realice movimientos torácicos, ¿sí?, como si practicara respirar. Que el volumen, ¿sí?, de la cavidad torácica sea adecuado. Por eso, cuando hablamos de hernias diafragmáticas, hablamos de que una hernia que produzca, digamos, una protrusión de vísceras hacia la cavidad torácica podía afectar en el desarrollo del pulmón, ¿sí? Podíamos tener un pulmón hipoplásico o un pulmón que no se desarrolle o no funcione bien. Y esto se debe a que, en esos casos, el volumen de la cavidad torácica es inadecuado, ¿sí? Y lo otro que vamos a necesitar es que haya líquido tanto adentro como alrededor de los pulmones, ¿sí? Esos movimientos, esa existencia de líquido dentro de los pulmones va a generar lo que se conoce como una distensión mecánica, ¿sí? Y esa distensión mecánica, esos movimientos que estiran las células van a afectar directamente en el desarrollo del pulmón, ¿sí? Y justamente esos movimientos que hace el feto torácico, que son como una suerte de movimientos respiratorios, hacen que, ¿sí?, esas vías respiratorias, la luz de esas vías respiratorias se llenen de ese líquido, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de que, como ya sabemos, el embrión se va a empezar a plegar hacia el final de la tercera, vamos a decir cuarta semana, para estar todos más felices y tranquilos. Y se va a formar nuestro tubo digestivo primitivo y más o menos en la región del intestino anterior se va a producir una evaginación, ¿sí?, que es bien ventral. Vamos a ver una yema, ¿sí?, o una evaginación, un esbozo de lo que va a ser nuestro divertículo respiratorio, ¿sí? Ese divertículo respiratorio va a empezar a crecer en la región ventral, como dijimos, y va a crecer hacia la región caudal del embrión, ¿sí?, como ven en esta figura bien grande. Bueno, tengo un gatito acá. Va a crecer en la zona ventral hacia caudal, ¿sí? La primer porción, que va a ser esta porción que no sufre ramificación o que es, digamos, que no posee ramificaciones, va a corresponder a la tráquea, y vamos a empezar a evidenciar una primer división, ¿sí?, dicotómica, que va a dar nuestros dos bronquiofuentes, ¿sí?, que van a dar origen a los dos pulmones. Bien. Como ven, el esófago y la tráquea en este momento se encuentran comunicados entre sí. Bien, ese esbozo, como dijimos, va a crecer en la región ventral hacia la zona caudal, ¿sí?, se va a elongar hacia caudal, y una vez que se produzca esta primer división, ¿sí?, de los bronquios, esos van a empezar a crecer en forma paralela al tubo digestivo, como si fueran creciendo hacia caudal y hacia dorsal. No sé si se observa acá en este esquema, como que acompañan, ¿sí?, y van creciendo paralelos al tubo digestivo, ¿sí? Como les decía,
en los primeros estadios, cuando surge esta yema o este esbozo respiratorio, hay una unión entre lo que es esófago y lo que va a dar origen a la tráquea. Se va a producir un tabicamiento, ¿sí?, que es longitudinal y que va a permitir que esta tráquea y que este esófago, que en un principio se comunican, se separen, ¿sí? Entonces vamos a tener nuestro conducto, ¿sí?, que va a ser el esófago por un lado y nuestra tráquea por otro. Bien. Un poquito más hacia cefálico de la tráquea, ¿sí?, vamos a tener una estructura que es la laringe, ¿sí? La laringe está, digamos, estructurada por una serie de cartílagos, ¿sí?, que se van a desarrollar del mesénquima que corresponde a los arcos faringios cuarto y sexto, ¿sí?, es decir, desde las crestas neurales. Y va a tener también una musculatura que va a estar dada por células, ¿sí?, mioblastos, que van a derivar del mesodermo paraxial, ¿sí? Y tiene una inervación que proviene del par craneal 10. Esta laringe, ¿sí?, va a tener una importancia en lo que es la fonación, ¿sí?, que tiene que ver con uno de los otras funciones del sistema respiratorio, ¿sí? Y en su extremo más craneal va a encontrar una apertura, ¿sí?, que es esta que vemos acá en el primer esquema, que es la glotis, ¿sí?, u orificio laringio, que está delimitado por una epiglotis y dos engrosamientos aritenoides, ¿sí? A medida que este desarrollo avanza, se va a producir, ¿sí?, todo un soporte esquelético, ¿sí?, de esa laringe, que están formadas por varios cartílagos, entre ellos el tiroides, el cricoides y el aritenoides, y vamos a tener un periodo en el cual la luz de esa laringe va a estar ocluida, luego se va, ¿sí?, a recanalizar, y va a dar origen a unas estructuras, ¿sí?, que son las cuerdas vocales. Estas cuerdas vocales que se ven acá en color blanco, ¿sí?, son las que nos permiten la fonación, ¿sí?, pues nos permiten producir sonidos. Cuando estas cuerdas vocales, que están unidas a un montón de músculos, ¿sí?, que las mantienen en tensión, están abiertas, se produce la respiración, y cuando se cierran con distinta intensidad o distinto, digamos, diámetro de cierres, podemos producir sonidos, ¿sí?, de distinto tipo. Sonidos más agudos, sonidos más graves. Bien. Entonces, ahora sí, volviendo a lo que es la formación del sistema respiratorio propiamente dicho, más o menos, ¿sí?, en mediados de la cuarta semana, esta yema pulmonar se va a empezar a bifurcar, va a dar primero una primer división que va a dar dos yemas, que son las yemas tipo bronquiofuentes, que van a dar los dos pulmones, ¿sí? Pulmón derecho, pulmón izquierdo. Después va a ocurrir una segunda división, o otra segunda generación de divisiones, que van a dar, por un lado, en el pulmón derecho, van a dar tres yemas, que corresponden a los tres lóbulos del pulmón, y del lado izquierdo van a dar dos yemas, ¿sí?, que corresponden a dos lóbulos del pulmón izquierdo. Este pulmón izquierdo tiene un lóbulo menos porque hay un poquito menos de espacio, dado que el corazón está ubicado un poquito más hacia la izquierda, ¿sí? Esta segunda generación es la que corresponde a los bronquios lobares o bronquios secundarios. Y una vez que esto sucede, cada una de esas ramas va a empezar a sufrir una serie de divisiones, ¿sí?, dicotómicas, que van a empezar a dar distintas generaciones de bronquios. Algo interesante o importante de destacar es que a medida que este endodermo se empieza a dividir, todo el mesodermo, ¿sí?, la esplagmopleura que rodea este esbozo, crece junto con cada ramificación, ¿sí?, y van llenando toda esta cavidad pleural. Como vemos acá, vamos a considerar como esta línea de puntos a la cavidad pleural y vemos cómo, ¿sí?, a medida que voy dividiendo, ¿sí?, generando cada vez más ramas, voy aumentando el tamaño de esos pulmones en formación y voy creciendo, ¿sí?, con esa esplagmopleura que me rodea,
¿Está bien? Ya ahora más adelante vamos a ver la importancia de ese mesénquima que rodea a las yemas o a las distintas generaciones de bronquios. Bien, este es un resumen de lo que mostré hasta recién, quizás otro tipo de esquemas, por si a alguno le resulta más simple. Podemos ver cómo es en el tiempo, ¿sí? Este desarrollo, vemos un esbozo respiratorio muy pequeño, después ese esbozo empieza, ¿sí?, como a evaginarse, formando una yema, se elonga hacia caudal, ¿sí?, desde la región ventral del tubo digestivo, y va a empezar a dividirse, ¿sí?, en los bronquiofuentes, que van a empezar a elongarse hacia caudal y hacia dorsal, ¿sí?, como acompañando en forma paralela al tubo digestivo. Si lo vemos, esto era como de perfil, lo vemos bien de frente, vemos cómo observamos la región traqueal, la división, ¿sí?, de los bronquiofuentes que van a dar los pulmones, y en cada uno de estos bronquiofuentes vamos a observar la división en bronquios lobares que van a dar los lóbulos del pulmón, ¿sí? Bien. Otro corte, que es un corte transversal, nos muestra un corte a la altura de la faringe, donde vemos la apertura, ¿sí?, de la faringe. A medida que vamos como hacia caudal en los cortes, podemos observar, ¿sí?, el esófago y las yemas pulmonares, ¿sí? Ya acá tenemos la división en dos yemas o en dos bronquiofuentes. Podemos seguir observando a medida que aumenta el desarrollo cómo se empieza a ramificar cada vez más, ¿sí? Y en esta última vemos cómo se va completando o llenando las cavidades, la cavidad pleural, y cómo aumenta el número de ramas, ¿sí? Eso va a ser muy importante, porque recuerden que una de las cosas que buscamos cuando desarrollamos este tipo de órganos es aumentar la superficie de intercambio, ¿sí? Bien. Bien, entonces, para que estas ramificaciones puedan ocurrir, por supuesto que van a pasar cosas distintas en esta zona, ¿sí?, que se va a ramificar versus esta región que no se ramifica. Y eso tiene que ver con distintas interacciones que hay con el mesénquima, ¿sí?, que lo rodea, y por ejemplo en las regiones donde no hay ramificación, que sería por ejemplo acá, 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 se va a observar un mayor, como una matriz extracelular más densa que está dada por un mayor depósito de colágeno, de fibronectina, y que estabiliza, digamos, esa zona, mientras que la zona que se ramifica adquiere, digamos, una mayor proliferación celular que le permite crecer respecto de la zona que no se ramifica, ¿sí? Bien. Hacia más o menos la generación 16 de bronquios terminales comienzan a generarse los que van a ser bronquios que van a comenzar a adquirir capilares alrededor, van a empezar a capilarizarse y van a empezar a formar estructuras, ¿sí?, que son alveolos primitivos o sacos terminales, ¿sí?, como se ve en esta figura, rodeados esos sacos terminales por muchos capilares. Y esto va a ocurrir, o sea, se van a seguir subdividiendo hasta el nacimiento, incluso hasta la adolescencia, ¿sí?, en demanda de la cantidad de oxígeno que necesita ese cuerpo en función del crecimiento, ¿sí? Bien, es decir, ese crecimiento del pulmón va a ir acompañando el crecimiento de la caja torácica. Bien. Entonces acá tenemos otro esquema similar en donde vemos, como en una vista frontal, que el esbozo respiratorio surge de la porción ventral del tubo digestivo, ¿sí? Hacia dorsal de ese esbozo vamos a tener el esófago. El endodermo, ¿sí?, va a generar todo lo que tiene que ver con el epitelio, ¿sí?, especializado, ¿sí?, del tubo respiratorio, ya sea de la tráquea como de todas las porciones de conducción y de las porciones respiratorias del pulmón. Todo lo que es tejido conectivo, todo lo que es músculo, todo lo que es cartílago, van a desarrollarse del mesodermo, ¿sí?, esplácnico, que rodea a ese endodermo que se está desarrollando. En esta imagen está muy buena porque podemos ver cómo a medida que esas yemas se van
dividiendo, ¿sí? Ese mesodermo esplácnico acompaña cada división. Y algo bastante interesante es que, si nosotros nos ponemos a mirar, quizás en esta figura se ve más, nosotros podemos observar que la zona de la tráquea, ¿sí?, no posee ramificaciones, ¿sí? Es un tubo. Y que recién a partir de un momento en donde se produce esta división primera, digamos, de los bronquios fuente, recién esas estructuras comienzan a ramificarse. Entonces, es interesante que estas ramificaciones se van a generar en función de la interacción que tenga, ¿sí?, ese endodermo con el mesodermo que lo rodea. Es decir, el mesodermo de la tráquea, que rodea la tráquea, es un mesodermo que va a enviarle señales al endodermo de que no se ramifique, ¿sí?, que se constituya como un tubo. En cambio, a partir de la primer división, ¿sí?, el mesodermo que rodea, ¿sí?, a esas yemas, van a inducirlas a que se ramifiquen, y se ramifiquen cada vez más, ¿sí?, para justamente poder generar más superficie que me permite intercambiar después oxígeno y dióxido de carbono entre el aire y la sangre, ¿sí? ¿Eso se entiende? Si no, dejen preguntas y después las respondemos. Bien. En el desarrollo del pulmón se pueden, digamos, distinguir varias etapas, ¿sí? Estas etapas están asociadas con los tiempos de desarrollo. Entonces, en la etapa embrionaria, que consiste entre la cuarta y la octava semana, vamos a observar la aparición de ese brote respiratorio. Vamos a establecer el tabicamiento de la tráquea respecto del esófago. Y vamos a formar nuestras primeras generaciones de bronquios, los bronquiofuentes, los bronquiolobares y los bronquios segmentarios. Hay una siguiente etapa que se llama pseudoglandular, que está dada entre la octava y la semana 16, en donde se siguen formando bronquios segmentarios, se empiezan a formar bronquiolos y bronquiolos terminales, y aparecen algunos vasos sanguíneos prealveolares, ¿sí? Se empieza como a irrigar esa estructura, aparecen los plexos nerviosos y aparecen células musculares. Se llama pseudoglandular porque las estructuras que se van formando se parecen a una glándula, ¿sí? Después, entre la semana 16 y la semana 24 o 26, hay otra etapa que se llama canalicular, ¿sí?, en la cual seguimos ramificando esta estructura. Si piensen en un árbol, piensen en que se siguen formando ramas todo el tiempo, ¿sí? Eso nunca se detiene. Y se va a empezar a esbozar esta membrana de hematosis, ¿sí? La membrana de hematosis es el intercambio entre el aire y la sangre, ¿sí?, el intercambio de gases. Y van a aparecer las dos células que se llaman neumocitos 1 y 2, que son células especializadas del pulmón, ¿sí? Comienza a aparecer cada vez más capilares, y hacia el final de esta etapa, los neumocitos tipo 2 van a empezar a sintetizar surfactante, pero en muy bajas concentraciones, ¿sí? De hecho, en la siguiente etapa, que es entre la semana 24-26 a la 36, que se llama etapa sacular, es donde vamos a recién poder detectar surfactante en el líquido amniótico, ¿sí? Bueno, esta etapa también seguimos ramificando, empezamos a ver diferenciación de sacos alveolares y vamos a empezar a adelgazar, ¿sí?, las membranas de los tabiques alveolares, que ahora vamos a ver en la próxima o en un par de diapositivas. Este adelgazamiento de los tabiques va a permitir que se acerquen, ¿sí?, los vasos sanguíneos a estas membranas de hematosis para facilitar el intercambio, ¿sí? Y por último, la etapa alveolar, que es desde la semana 36 hasta el nacimiento. Seguimos ramificando, seguimos agregando más sacos alveolares y alveolos, ¿sí? Se busca que al momento del nacimiento ese árbol respiratorio tenga muchas ramas y tenga, ¿sí?, una membrana de hematosis delgada que permita el intercambio fácilmente, y también busca que los neumocitos tipo 2 estén maduros, estén sintetizando surfactante para permitir, ¿sí?, esa respiración. Digamos, acá repetimos un poco lo de las etapas.
Pero estaba buena el esquema, o en realidad no es un esquema, es una foto, ¿sí? Una fotografía de un sistema respiratorio de un ratón, en donde podemos ver, ¿sí? El brote respiratorio, ¿sí? La tráquea, los primeros esbozos de los dos pulmones, ¿sí? Esto es en un ratón, ¿sí? Cómo esos pulmones adquieren ramificaciones para formar sus lóbulos y cómo a medida que el desarrollo avanza, digamos como que el chiste de este órgano es generar cada vez más ramas, ¿sí? Generar ramas y en llegado un momento empezar a formar estos alvéolos o sacos, ¿sí? Alveolares, o sacos aéreos que van a permitir el intercambio de gases. Cuando hablamos de los tabiques alveolares hablamos de esto, ¿sí? En un primer momento nosotros tenemos nuestros sacos, ¿sí? O nuestros alvéolos, acá adentro, ¿sí? Va a haber aire, ¿sí? Va a estar el aire que nosotros inspiremos, y vamos a ver estas estructuras que están dibujadas, yo no sé, no las veo muy rojas, pero bueno, supongo que parecen medio rojas, serían los vasos o capilares sanguíneos, ¿sí? Se observa que en este estadio los capilares están bastante alejados, ¿sí? De la zona donde va a llegar el oxígeno. Entonces, el intercambio entre la sangre, que es donde va a haber la captación de oxígeno para llevar al resto del cuerpo, y el aire es bastante. Entonces, vamos a ir avanzando, ¿sí? A estas etapas en donde estos tabiques se adelgazan y los capilares se acomodan como en línea, ¿sí? Bien pegados a la membrana de estos sacos, ¿sí? Estas células aplanadas son los neumocitos tipo 1, ¿sí? Que son células especializadas en formar esta membrana de hematosis. Entonces, dentro de estos sacos, uno va a inhalar el aire, ¿sí? Que se humectó, que se calentó, que se filtró en todas las vías superiores. Llega ese aire que va a contener oxígeno, ese oxígeno, ¿sí? Va a moverse por difusión a través de esta membrana de hematosis que es bien delgadita y va a ser captada por los glóbulos rojos de la sangre. Los glóbulos rojos van a descargar, ¿sí? En estos alvéolos el dióxido de carbono y con la exhalación uno va a eliminar, ¿sí? Ese gas que es el CO2 que es tóxico. En este revestimiento alveolar, las primeras células que se observan son neumocitos tipo 2, ¿sí? Estos neumocitos tipo 2 proliferan y van a diferenciarse en neumocitos tipo 1, ¿sí? Esas células bien aplanadas que forman el epitelio de los alvéolos. Hay otras células de tipo 1, neumocitos tipo 1, que se diferencian de otras células precursoras, ¿sí? Del alvéolo primitivo. Después, otras células de neumocitos tipo 2 van a quedar como tales y van a empezar a sintetizar surfactantes, ¿sí? Este surfactante se va a empezar a producir en la semana 24 en muy bajas cantidades y por eso, digamos, es importante o es importante o crítico tener en cuenta la semana de desarrollo respecto de esta producción de surfactantes, ¿sí? Porque es lo que va a impedir que el pulmón se colapse, ¿sí? Cuando entre en contacto con el aire, ¿sí? Por eso dice que a medida de que aumenta la producción de surfactantes, ese feto va a tener más probabilidades de sobrevivir, ¿sí? Si no, tenemos que tomar algunas otras decisiones, como inducir la maduración del pulmón, ¿está bien? Y digamos, en las últimas 4 semanas del desarrollo es donde vemos el mayor desarrollo de alvéolos como una especie de estrategia para aumentar toda esta superficie de intercambio de gases en el pulmón. Bien, este surfactante, ¿sí? Es una sustancia que está formada 90% por lípidos, ¿sí? Uno de los lípidos que forman el surfactante es la dipalmitoil-fosfatilcolina, ¿sí? Y es un agente tensoactivo, ¿sí? Lo que hace es reducir la tensión superficial del pulmón para permitir que no se colapse, ¿sí?
permite que esos alvéolos permanezcan separados y permita que el aire ingrese sin tanto esfuerzo. Además de estos lípidos, otro 10% del surfactante está compuesto por proteínas, ¿sí? Hay unas proteínas como la SPA y la SPD, que son hidrofílicas y que tienen que ver con la defensa contra patógenos que uno puede inhalar en el aire, ¿sí? Bueno, ahora con lo de coronavirus ya sabemos bastante de inhalar patógenos, ¿no? Y hay otro conjunto de proteínas que son hidrofóbicas, como la SPB y la SPC, y que ayudan a extender estos fosfolípidos en esos sacos aéreos, ¿sí? Creo que Vero les mandó con los PowerPoint un paper, ¿sí? Que es cortito y que está bueno porque hace una analogía de el surfactante y una bolsa mojada, ¿sí? Porque la idea es que el interior de estos sacos aéreos tiene humedad, ¿sí? Tiene una capa finita de líquido. Entonces, lo que puede suceder es que haya mayor tensión superficial y eso haga que las paredes del saco aéreo se peguen entre sí. Entonces, uno necesitaría una fuerza muy grande para poder en la inhalación despegar, ¿sí? Ese alvéolo colapsado. Entonces, ese surfactante justamente lo que hace es reducir esa tensión, ¿sí? Del alvéolo y permitir que permanezca abierto. Entonces, la fuerza que uno necesita hacer para que el aire ingrese es mucho menor, ¿sí? Y por último, este pulmón se va a seguir desarrollando en la etapa postnatal, ¿sí? Más o menos hasta la adolescencia, va a acompañar el crecimiento de la cavidad torácica y va a dar origen a el 85-90% de los alvéolos totales del pulmón, ¿sí? Esta etapa postnatal implica dos cosas. Por un lado, va a implicar el desarrollo de unidades respiratorias nuevas, ¿sí? Por proliferación, por brotación de nuevos sacos aéreos, pero también va a involucrar la formación de tabiques, ¿sí? De los sacos terminales que ya existen, van a ser divididos y van a generar como sacos terminales más pequeños. Si nosotros pudiéramos medir, digamos, cuando al momento de nacer aproximadamente tenemos 25 millones de alvéolos que consisten en una superficie de intercambio de 3 metros cuadrados. Cuando somos adultos y ese pulmón se desarrolló por completo, hay 300 millones de alvéolos y unos 70 metros cuadrados de superficie de intercambio, ¿sí? Vaya requerimiento mayor que necesitamos de adultos, ¿no? Bien. Este es un esquema así de un alvéolo para que podamos comprender mejor cómo funciona, ¿sí? El alvéolo en su luz o en su interior es donde va a estar el aire que inhalamos. Su membrana está formada por neumocitos tipo 1, que son estas células bien planas, ¿sí? Que van a formar, ¿sí? Junto con los capilares, esta membrana de hematosis o membrana respiratoria, que es bien delgada, justamente para facilitar la difusión de los gases, del oxígeno hacia los glóbulos rojos y del dióxido de carbono que traen los glóbulos rojos, después de haber repartido el oxígeno en todo el cuerpo, hacia el alvéolo para eliminarlo en la exhalación. Estas células que están acá en celeste son los neumocitos tipo 2 y son los que secretan el surfactante que se va a distribuir en toda la superficie del alvéolo para lo que les expliqué recién, disminuir la tensión superficial. Y tenemos algún que otro macrófago, ¿sí? Alveolar, que es una célula del sistema inmune y se encarga de fagocitar partículas o patógenos que puedan estar en el aire, ¿sí? Bien. Este es otro esquema menos feliz, pero lo que está bueno de este es que muestra en los neumocitos tipo 2 estas estructuras que se llaman cuerpos lamelares, ¿sí? Que se ven en las microscopías electrónicas, tienen esta forma reparticular, y los cuerpos lamelares es el lugar donde se acumula ese surfactante que después van a secretar para tapizar todas las paredes del alvéolo,
¿Sí? Bien. Bien, hasta ahí, sistema respiratorio. Ahora doy periodo fetal, que es cortito, y hacemos todas las preguntas. Bien, el periodo fetal va a empezar luego de la 8ª semana de gestación o de desarrollo, ¿sí? Durante el periodo previo, ¿sí?, que es el periodo embrionario o periodo de organogénesis, se van a formar los esbozos de todos los órganos, o al menos de casi todos los órganos, ¿sí? Es como que hacemos un embrión mini con todo, pero que le falta crecer, ¿sí? Si nosotros miramos un embrión de 9 semanas, lo que vamos a observar es que hay una cabeza muy grande, ¿sí?, respecto al resto del cuerpo, que hubo como un mayor desarrollo de la región craneal respecto de la caudal, y esto lo explicamos varias veces, o tiene una lógica de que el gradiente de desarrollo es de cefálico a caudal. Y como podemos observar, el feto es delgado porque no tiene grasa subcutánea, ¿sí?, ya que esta grasa se empieza a depositar más hacia mediados del embarazo. Si observamos este gráfico, ¿sí?, que habla del crecimiento o la longitud vértex coxis o cefalocaudal, ¿sí?, representado por la curva verde, y el peso, ¿sí?, de ese feto representado por la curva naranja, lo que podemos observar es que a partir de la semana 9, ¿sí?, del desarrollo, se dispara un crecimiento muy rápido, tanto en longitud como en peso, ¿sí? O sea que nuestras primeras 8 semanas nos sirvieron para armar o para, digamos, organizar y generar los esbozos de todos los órganos, mientras que el siguiente periodo no solo va a servir para seguir madurando esos órganos y perfeccionándolos, sino también para crecer, tanto en masa como en longitud. Bien, ese corazón fetal va a latir más o menos hacia las 5 semanas de gestación, a 100 latidos por minuto. Su frecuencia va a aumentar, ¿sí?, hacia las 8 semanas, a unos 160 latidos por minuto. Y luego va a empezar a disminuir, ¿sí?, lentamente hasta alcanzar, digamos, la frecuencia de nacimiento. Ahora, si al final vamos a ver un poco, o repasar un poco, pensar un poco el tema de la circulación fetal y cómo cambia respecto de la circulación fetal. Como ya vimos recién, los pulmones fetales van a estar llenos de líquido, ¿sí? Este feto va a realizar movimientos, que les podemos llamar movimientos respiratorios, a partir de la semana 11 de gestación, ¿sí? Estos movimientos respiratorios, sí, que hace el feto, pueden estar afectados por distintas situaciones, como por ejemplo la ingesta de la madre, o si la madre fuma, por ejemplo, pueden afectar de alguna forma este movimiento respiratorio y por ende el desarrollo de los pulmones. Como dijimos, el surfactante se va a empezar a secretar hacia la semana 24, en muy bajas concentraciones, ¿sí? Y recién, pocas semanas antes del parto, es donde se produce una síntesis bastante grande de surfactante. Por eso, cuando hay partos prematuros y hay deficiencia de surfactante, esos neonatos pueden tener síndrome de dificultad respiratoria, ¿sí? Entonces, cuando hay partos prematuros, una de las cosas que se hace es administrar corticoides que van a inducir la maduración del pulmón antes de tiempo, ¿sí? Van a inducir esa secreción de surfactante que va a permitir que esos alveolos no colapsen. Bien. El tracto digestivo del feto, sí, va a funcionar de una forma no habitual, ¿sí? Porque ya sabemos que todo lo que es intercambio de nutrientes lo va a hacer la placenta en todo el desarrollo embrionario, ¿sí? Sin embargo, va a funcionar porque esta función va a permitir que se empiecen a madurar los distintos sistemas, ¿sí?, de absorción y de digestión. Es como si practicara, ¿está bien?
El intestino delgado va a empezar a tener ciertos movimientos como parecidos a los peristálticos, ¿sí? Son como movimientos medios espontáneos a partir de las 7 semanas, ¿sí? Y va a empezar a formar una sustancia que se llama meconio, ¿sí? Que es esa caca, la primer caca del bebé, que está formada por una mezcolanza entre células intestinales que se descaman, el pelo o el lanugo, ¿sí? Ese pelito que tiene en la piel el feto, que se sale y el feto se lo traga, y algunas otras secreciones, ¿sí? Va a empezar a llenar muy lentamente el intestino, ¿sí? De hecho, lo va a liberar recién posparto, ¿está bien? Tienen una pregunta, ¿qué pasa cuando el meconio se libera en el líquido amniótico? Investigarán por qué. Otra de los reflejos que se desarrollan en el periodo fetal es el reflejo de deglución, ¿sí? El de tragar y el de succión, ¿sí? La deglución la detectan más o menos hacia las 11 semanas, ¿sí? Y ese, digamos, reflejo va a ir aumentando en el tiempo. Ya sabemos que los fetos tragan líquido amniótico, ¿sí? Y más o menos cuando están a término más o menos tragan casi 1 litro de líquido amniótico, ¿sí? Por día. Como este líquido contiene distintas proteínas, ¿sí? Esas proteínas van a ir al tracto digestivo y van a ser absorbidas, ¿sí? En el intestino, en esta suerte de función del sistema digestivo y de práctica y de maduración de su función. Y también se observó que hacia las 12 semanas también están maduras las papilas gustativas, con lo cual el sentido del gusto regula la deglución. Es decir, se observó que si la madre consume azúcares, la frecuencia de deglución aumenta, ¿sí? Como que puede regularse en función de la ingesta de la madre. Bien. Los movimientos del feto van a empezar hacia las 7 semanas, más o menos 7, 8 semanas, y van a ir aumentando la complejidad de esos movimientos. Es decir, vamos a ir viendo, a medida de que estos movimientos fetales suceden, está como de la mano con la maduración del sistema nervioso, ¿sí? Que ya sabemos que ocurre durante todo el desarrollo. Entonces, al principio van a ser movimientos más simples y a medida que aumenta o avanza el desarrollo, esos movimientos van a ser un poco más complejos. También van a aparecer los ritmos de actividad, ¿sí? Que tienen que ver con periodos de sueño y vigilia, ¿sí? Entre las 20 y las 22 semanas. Y más hacia el término del desarrollo podemos observar respuestas a estímulos vibroacústicos, incluso a reflejos lumínicos, ¿sí? Bien. Los riñones fetales, como ya sabemos, van a generar una orina, entre comillas, ¿sí? Sabemos que esta orina que van a generar los riñones no es con fines excretores, dado que la excreción la hace la placenta otra vez. Entonces, esta función de los riñones produciendo esta cantidad de orina es súper importante para la regulación o mantener los volúmenes de líquido amniótico, ¿sí? Entonces, lo que sucede es que el feto traga líquido amniótico, ¿sí? Absorbe parte de esas proteínas en el tubo digestivo, filtra, ¿sí? En el riñón y produce esta orina, ¿sí? Que es muy diluida, es hipotónica, y vuelve a aportar a este líquido amniótico. Bien. También vamos a observar producción de hormonas, ¿sí? Por parte del feto, desde distintas glándulas endocrinas, entre ellas la corteza suprarrenal va a producir esteroides, ¿sí? Entre estos esteroides va a ser muy importante el cortisol que pueda producir el feto para la maduración de algunos sistemas orgánicos, entre ellos el pulmón, ¿sí? Y como sabemos también, la placenta es súper relevante en la producción de hormonas que van a ser claves en el desarrollo
de todas las estructuras del embrión. Y respecto a la circulación fetal, que ya la vieron, pero vamos a hacer un pequeño, así pasada rapidita. Una vez que se produce el nacimiento, ¿sí? Y se clampea el cordón umbilical, perdemos, digamos, la circulación placentaria, y con esta primer respiración, ¿sí? Que hace el bebé, ¿sí? Se va a activar el circuito pulmonar. ¿Está bien? Lo que va a implicar un mayor flujo, ¿sí? De sangre hacia la aurícula izquierda, ¿sí? Ese mayor flujo de sangre que proviene de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda va a generar, por una cuestión de presión, ¿sí? Un cierre de la comunicación que existía entre aurículas a través del foramen oval, y la otra comunicación, que era el ductus arterioso, se cierra en forma espontánea, ¿sí? O en forma refleja. Por supuesto, estos cierres, a medida que pasan, digamos, pasa el tiempo, se van a digamos, formar con tejido cicatricial y van a quedar completamente cerrados, ¿sí? Y el cierre del shunt que está en el hígado, ¿sí? Del conducto venoso, va a demorar un poquito más. Pero lo importante es que esa primer, digamos, inhalación genera toda la activación del circuito cardiopulmonar, ¿sí? Generando, bueno, todos los cambios respecto de la circulación fetal que vieron con Baldo en la clase de cardio. Bien, acá algunos, digamos, esquemas sobre el desarrollo, cómo podemos observar un embrión todavía en periodo de organogénesis, en donde la cabeza es enorme respecto al resto del cuerpo, y cómo se empieza, digamos, a elongar sobre todo en la zona del torso, ¿sí? Empiezan a crecer los miembros y cambian las proporciones, ¿sí? De ser casi una cabeza con poquitito cuerpo a un cuerpo, digamos, que es más similar a las proporciones, ¿sí? del ser humano, donde hay una cabeza enorme todavía, pero ya tenemos un torso más largo, las piernas que crecieron mucho más, los brazos que crecieron mucho más. Bien, y acá una frase bastante linda que dice: para el momento en el que nací, más de mí había muerto que sobrevivido. No es de extrañar que no pueda recordar nada. Durante aquel tiempo pasé por un cerebro tras otro durante 9 meses, concibiendo finalmente un modelo que podría ser humano, equipado para el lenguaje. Así que bueno, está bueno para pensar, meditar todo lo que nos pasó a cada uno de nosotros en el desarrollo y llegamos a donde llegamos, ¿no? Bien. Esto es la clase de respi y de periodo fetal. No sé si quieren hacer preguntas en este momento de esto, para después arrancar con la clase de Terato. Ustedes me dicen.